días a todos. La verdad, como hemos cantado, Dios ha sido bueno y es bueno. Y es bueno porque el Señor también nos permite en esta mañana pues estar aquí delante de su presencia para adorarle, para glorificarle y para cantarle y para escuchar su palabra, para pedirle por medio de las oraciones y rogarle. Dios es bueno. Quisiera, antes de comenzar, lanzaros unos retos. ¿Qué haríamos nosotros si supiésemos que nos quedaban 7 días de vida? Saber literalmente que nos quedan 7 días de estar en este mundo. ¿Qué es lo que haríamos durante esos 7 días? Yo lo dejo ahí para que lo penséis, porque cada uno posiblemente harían cosas diferentes. Pero ¿qué harías tú si te quedasen 7 días de vida? Y tuvieses que dejar el 7.º día este mundo y dejar a tus seres queridos y dejar a muchas personas que te han hecho bien durante toda tu vida. Bueno, esto es lo que le ocurrió al Señor Jesús. Estamos viendo en la serie de exposiciones la última semana de vida en la tierra del Señor Jesús, como lo conocemos como la Semana de Pasión. Ya hemos visto en algunas sesiones, empezando, vamos a hacer un poquito de repaso brevemente para situarnos, y el otro esfuerzo mental que quisiera que pudieseis hacer es que nos trasladásemos por un momento a aquella Palestina hace 2000 años atrás y nos vistiésemos con unas túnicas ceñidas por medio de un cinto, con unas sandalias, y fuésemos con Jesús al lado de él por aquellos caminos polvorientos y fuésemos discípulos de él. Imaginaros a Jesús en esos 7 últimos días y dentro de esa gran multitud que seguía a Jesús, vamos nosotros. Y estamos atentos y estamos con una gran expectativa porque estamos nada más y nada menos que delante del Mesías esperado por tantos siglos de Israel y estamos expectantes porque hemos visto a Jesús hacer milagros. Hemos visto hacer muchas cosas y decir cosas que hacen mucho bien. Y es un hombre que lo decía y lo practicaba. Y allí vamos nosotros. Yo os animo a que hagáis un poco de ejercicio mental y nos traslademos a aquella época. ¿Y qué ocurrió? Vamos a hacer un pequeño resumen para situarnos en la porción que Paco nos ha leído, que es la que nos toca en esta mañana. Vimos a Jesús en el primer día, el domingo, anterior al domingo de resurrección, cómo Jesús subía hacia Jerusalén. Vimos también, está grabado, si luego queréis, podéis escucharlo para hilarlo con lo que vamos a hablar esta mañana, porque no podemos decir todo, pero vemos a Jesús que subía a Jerusalén con determinación, pero lo hacía de una forma diferente, porque anteriormente cuando Jesús hacía un milagro o decía cualquier cosa, siempre decía una frase parecida o similar. Mira, no se lo digas a nadie. Preséntate al sacerdote. Díselo a tu familia, pero no digas que yo lo he hecho. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque no es porque se quisiese ocultar, sino porque no era el momento que Dios tenía determinado para que Jesús se proclamase y se erigiese y se viese como el rey y el Mesías esperado. Pero ¿qué ocurrió cuando subió a Jerusalén el domingo antes de su muerte, el primer domingo ese? Ya lo hizo abiertamente. Y vemos Jesús cómo subió a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y lo primero que se encontró, ya estuvimos viendo, se encontró allí pues con un problema, que al pasar al templo se encontró que el templo era un mercadillo. ¿Recordáis que estuvimos hablando de esto? Y Jesús dice que volcó las mesas y vimos también que era la segunda vez que lo hizo. La primera vez aparece en Juan, que fue al principio de su ministerio, y ahora al final de su ministerio, que es el relato de Lucas, dice que volvió a hacer lo mismo, porque dice la palabra del Señor, y Jesús dijo que su casa, la casa de Dios, es casa de oración. Y el Señor Jesús se enfadó y volcó las mesas. Pero claro, esto fue entre el domingo, lunes, y estamos en el día de martes. Vamos a avanzar en el día de martes, porque el martes en el cual estamos es el día más intenso del relato de Lucas. Y allí vemos cómo esto que hizo,
pues no le supo bien a los dirigentes, a los fariseos, a los escribas. Y a partir de ese momento lo que hicieron fue intentar buscar algo para poder quitarse a Jesús del medio. Cualquier acusación les valía. Vimos también que incluso estos dirigentes mandaron espías. La última vez creo que hablamos de esto, y ya sabéis, y dijimos lo que hacía un espía, para ver si encontraba algún arma de delito para poder acusar a Jesús y quitarse del medio, porque no le sentó nada bien. Ya no le sentaba bien que fuese el protagonista, que hiciese milagros, que lo siguiese una gran multitud, que se presentase como Dios o como el Mesías, sino que hiciese eso en el templo, en la casa de ellos. Esto no le sentó bien. Y allí vemos a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, poniéndole trampas para poderle acusar de algo. Lo acusaron. ¿A quién era necesario dar tributo? ¿A Dios o a César? Y Jesús le responde. Le vimos hablar también de la resurrección, porque unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Y ahí quisieron, pues, a ver cómo se definía para poner en contra de Jesús a unos contra otros. Y Jesús le respondió y les tuvo que hablar del principio. Esto lo vimos también. Y en el principio fue así. Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dijo el por qué lo instituyó. Para ser ayuda idónea. Para ser el complemento perfecto. Y también otra de las cosas que vimos resumiendo para la procreación de la raza. Porque había poca gente. Y si esto no fuese así, pues no estaríamos aquí nosotros posiblemente. Muchas preguntas, muchas acusaciones en contra del Señor Jesús. También les tuvo que referir una palabra en cuanto a los labradores malvados, ¿lo recordáis? Cómo mataron al hijo del jefe de la viña. Y ellos entendieron que estaba hablando de ellos mismos. Esto eran preguntas que los fariseos y los escribas le hacían. Pero ahora cambia. Y vamos a entrar en lo opuesto. Ahora va a ser Jesús el que le pregunta. Y le dice así, versículo 41, que hemos leído, que Paco ha leído. Capítulo 20, versículo 41. Entonces, ya sabéis que estamos yendo versículo por versículo, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos que estamos allí. Dice, entonces les dijo a ellos. ¿Quién eran ellos? Bueno, posiblemente eran los aprendices de los escribas y los fariseos, porque en el versículo 40 dice, ya no se atrevían a preguntarle nada. ¿Y qué hicieron? Como no se atrevían a preguntarle nada, mandaron a esos espías, a esos aprendices, para ver si podían hacerle de nuevo tropezar. Y Jesús les pregunta ahora a ellos y les dice, bueno, les dijo a ellos, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Bueno, ¿cómo hemos de entender este versículo? Hay que trasladarnos un poco a la época, porque el concepto en aquella época de la figura patriarcal del padre de familia, era un concepto posiblemente que a lo mejor a nosotros se nos escapa. Siempre el padre de familia era el máximo representante en la casa, porque era el responsable máximo ante Dios. Fijaros la responsabilidad. Hoy en día a lo mejor esto, no sé, está un poco desvirtuado posiblemente, pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos que el Señor Jesús le hace esta pregunta, ellos, los escribas, los fariseos, los aprendices de ellos, entendían perfectamente que la figura patriarcal era muy importante dentro de cada casa del pueblo de Israel. Y ahí le dice, claro, fijaros, le va a poner un ejemplo, y le va a poner el ejemplo de David. Ellos no ponían nunca ponían en duda lo que David decía, porque a David lo consideraban como el gran rey, el rey de Israel. Y lo que decía David estaba escrito y era así, y nadie ponía en duda lo que decía. Y Jesús, sabiendo todo esto, les pregunta, mirad, os voy a hacer una pregunta. Entonces se les dijo a ellos, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? ¿Y qué hace el Señor Jesús? Ya sabéis que el Señor Jesús... yo os recomiendo una cosa, cuando esté así, descuelga y por lo menos escucha el mensaje. Y espera, mira, vas a escuchar una cosa interesante. Bueno, es que distrae, no es porque distrae el auditorio y me distrae a mí y al que está aquí. Así que ponerlo en silencio, por favor, ¿vale?
hay un tiempo, y si no lo queréis poner en silencio, descolgarle y que escuche. También eso se puede predicar así, ¿verdad? Bueno, no lo digo con enfado ni con quejas, sino en plan bien, en plan bien. Dice, vamos a seguir. Dice, entonces él les dijo a ellos, ¿cómo dicen que el Mesías es el hijo de David? Dice, porque el mismo David dice en el libro de los Salmos, lo lleva a los Salmos, y ellos dirán, bueno, cuidado, que esto lo escribió David en los Salmos. ¿Y qué escribió David? David dice, ellos no ponían en tela de juicio ni analizaban nada de lo que decía David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Y le dice, si David llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Humanamente hablando, ellos sabían que el Mesías iba a ser el descendiente de David, por lo cual el David estaba por encima, humanamente hablando, como he explicado antes, estaba por encima del Hijo. Por lo cual David estaba por encima de Jesús. Pero dice, no estáis leyendo bien. Porque muchas veces nos pasa eso, muchas veces leemos, pero no leemos bien. No nos paramos, no leemos bien. Y esto es lo que le ocurría a ellos. Todo el día con la ley, pero no leían bien, no la entendían bien. Dice, el mismo David le dice al Mesías, dice que él es su padre, que el hijo es David, no al contrario. Dice, ¿cómo es que David llama Señor? Que era el título que se le daba al patriarca de la casa, el señor de la casa. ¿Cómo David lo llama así? Y ellos se quedaron estupefactos. Fijaros lo que sigue en el versículo 45. A partir del versículo 45 es el último discurso que el Señor Jesús iba a hablar hacia el pueblo. A partir de ahora iba a ser la última vez que Jesús iba a ponerse delante del pueblo y a predicarles. Lo que iba a hacer más adelante iba a ser ya mucho más íntimo. Iba a entrar en la fase de explicar ciertas cosas, pero de forma más íntima, a sus discípulos. Dice, escuchando todo el pueblo. Antes había hablado a los escribas, a los fariseos. Ahora habla a todo el pueblo. Dijo a los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Les dio una advertencia. Dice, guardaos de los escribas. ¿Y qué ocurría con los escribas? Dice, una de las características que ellos van a tener, dice que andan con amplios ropajes. Estas personas van a intentar demostrar que son personas perfectas. Claro, un escriba y un fariseo de aquella época no podía mostrar sus defectos. Dice, cuidado con estos, que estos que andan con ropas largas, que no quieren mostrar sus defectos, no van a hacer bien. Tenéis que fijaros en otras cosas. Fijaros también, aman. Otra de las características que le dice, aman las saturaciones o hablan las exposiciones. A ellos les gusta mucho el público, necesitan el público. Aman al público porque es la manera de exhibirse. No muestran sus imperfecciones. Tú los ves y son automáticamente perfectos. No hay falta en ellos, no se equivocan nunca. Pero aparte de eso, necesitan al público porque necesitan exhibirse. ¿Sabéis lo que hacían los fariseos? Los fariseos iban a las plazas y llevaban un cajón y se subían al alto del cajón para ser vistos. Y se ponían de ropas largas y explicaban la ley. Y ellos eran los máximos cumplidores de la ley. Estos amaban estas cosas. ¿Y qué hacen también? Dice, y los primeros asientos en las sinagogas. Cuando van a los lugares donde se congrega la gente, podía ser ahora una iglesia, antes una sinagoga, lo que hacen que se sientan en los primeros sitios, porque tienen que ser vistos. ¿Recordáis aquella historia donde había un publicano que estaba allí en el primer banco y estaba orando y decía, gracias Señor Dios, porque no soy igual que aquel? Y allí al fondo había un hombre que nadie lo miraba y si pasabas por el lado te retirabas un poquito y se estaba dando golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador.
Bueno, yo no sé de cuál queréis ser vosotros, yo sí lo tengo claro. Seguimos adelante. Y hablan y también desean los primeros lugares en las cenas, en los lugares públicos, sociales, siempre los primeros, siempre sin defecto, pulcros. Claro, y el pueblo diría, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esto? Dice, pero hay otra cosa que quiero decirlo. Fijaros en este personaje que aparece aquí. Dice, porque devoran las casas de las viudas, del débil. Ellos con su elocuencia, cada vez que hablan con personas, lo que hacen es intimidar, anular a la persona, ponerse por encima de la persona. No quieren que estén al mismo nivel ni por encima, quieren anular a la persona. Esto es el sistema farisaico. Aman todo esto, pero van a los débiles, a hundirlos, a dejarlos sin conciencia, sin poder determinar lo que quieren. No quieren que piensen. Dice, ellos, dice, por pretexto van a casa de los débiles, de la viuda. Ya sabéis que en aquella época una viuda no es como ahora, que queda viuda, aquí hay viudas y tienen más o menos una pensión, más pequeña o mayor, pero tienen alguna ayuda, alguna pensión. En aquella época no era así. Cuando una viuda se quedaba sin el marido, sin la figura patriarcal y no tenía hijos que pudiesen contribuir con un salario al hogar, la persona estaba desprotegida, tenía que hacer cualquier cosa para poder subsistir. Fijaros, y van allí a estas personas, los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacen? Dice que se ponen allí delante y se ponen a hacer largas oraciones. Largas oraciones. ¿Recordáis? Hace tiempo también hablé de la oración y hablé que había tres tipos de oración. Estaba la oración que era la oración, la palabra griega es así, es proseuche, que es la oración que aparece en Mateo cuando dice, tú, cuando estés solo, entra a tu aposento, cierra la puerta, arrodilla y habla con el Señor. Es una oración de intimidad. Y luego había otra palabra también que dije en su día, era la palabra deisei. Deisei significa, es la oración improvisada. Y puse un ejemplo, lo vuelvo a poner. Imagínate que tú vas a hacer un joven, vas a hacer un examen, te vas a examinar de algo, o tú vas a ir a algún sitio, persona mayor, y vas por la calle orando, Señor, ayúdame porque no sé lo que voy a hacer, no sé lo que me va a pasar, no voy a saber hacer esto. Esa es la oración deisei. Pero hay otra oración, que es la oración, la palabra es batalogeo, que esa significa la oración repetitiva, la que se repite, la que no dice nada. Parece que dice mucho, pero no dice nada, porque son frases hechas. No es una oración que sale del corazón, sino frases hechas. Esta es la oración que hacían los fariseos aquí. Dice, ellos hacen largas, no pequeñas oraciones, sino largas oraciones. De esas que cuando están orando y ya llegas tú y dices, madre mía, ¿cuándo va a terminar? Bueno, espero que ahora no estéis pensando que termine pronto, me quedan unos minutos todavía, ¿verdad? Todavía quedan unos minutos. Cuando os vea cansado cortaremos, ¿vale? Dice, estos dicen, fijaros, porque ante estas cosas, ¿qué podemos hacer? La gente se preguntaría a la multitud, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a estos? Mirad, fijaros la sabiduría del Señor. Le dice, estos tendrán un juicio más severo. No nos toca a nosotros. El juicio es de Dios. Pero pensar que a mayor conocimiento, a mayor responsabilidad, más severo va a ser el juicio. Seguimos adelante, si queréis. Capítulo 21. Hablando de Roma, ¿sabéis este dicho cómo sigue? Hablando de Roma, por la puerta asoma. Hablando de Roma, por la puerta asoma. Ahora aparece aquí otra viuda en esta historia. Qué hermosa la enseñanza de Jesús, cómo el Señor utiliza las cosas, ¿verdad? Y sabe ponerlas en su sitio. Y Lucas, como ya dijimos, Lucas era una persona muy metódica. Porque ya sabéis que Lucas, dijimos en su día en la introducción, que era un historiador. Y un historiador lo que hace es coger de las fuentes y ponerlas en orden. Y Lucas era esto, era un historiador, aparte de médico, también era historiador. Y pone todo en orden. Y lo coloca aquí, lo que dice el Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo dijo así. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Hoy no vamos a hablar de ofrendar más o menos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que ocurrió aquí.
Vamos a imaginar un poquito. Vamos a imaginar un poquito. El capítulo 21. Dice Marcos 12:41, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba al pueblo cómo echaban muchos ricos. Y cómo muchos ricos echaban mucho. Bueno, Marcos dice que echaban muchos ricos, no todos, porque no todos los ricos que tienen mucho dinero actúan igual, pero había muchos, había muchos. Marcos los recoge. Y allí encontramos a Jesús sentado en el templo. Después de un día agotador, estamos en el martes, Jesús cansado y estaba sentado en el templo. Voy a describir un poquito el templo. Ya sabéis, el templo, aquellos que hemos visto la Biblia y hemos visto libros de historia relacionados con la época bíblica, el templo se componía de varios sitios. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, que estaba en el centro. Alrededor había pórticos, entradas, y dentro de esas entradas, en el patio, había un patio donde estaba el patio de las mujeres, porque las mujeres no podían pasar al lugar santísimo, ni los gentiles. Porque algunos dirán, bueno, qué machistas eran. No, ni los gentiles hombres tampoco. Había un lugar para ellos. Había un lugar para ellos. Y allí en ese patio, había, imaginaros por un momento, había dentro del patio donde las mujeres podían ir a ofrendar, a orar y a escuchar, y los gentiles igual, los gentiles, aquellos que no somos del pueblo judío, entraban allí. Y allí había en el patio 13 arcas. Posiblemente como, vamos a imaginar como la que está allá atrás. Pero tenía una cosa peculiar, que esta arca tenía forma de trompeta. ¿Y qué ocurría allí? Bueno, cada arca que había en el patio era para una ofrenda determinada para el templo. Imaginaros por un momento. Había un sitio para qué? Para ofrenda para comprar el incienso. Había otro sitio para comprar animales para el sacrificio. Otra arca para limpieza de los utensilios. Cada arca tenía un propósito. Y cada persona cuando entraba en el patio, lo que hacía era, con su ofrenda, ponerla en el sitio que el Señor le había dicho en el corazón. Y allí había 13 arcas en el patio. Y la gente llegaba y ofrendaba. Y allí iban los ricos, esos que echaban mucho. Pero algo llamó la atención al Señor Jesús. Dice que el Señor vio, versículo 2. ¿A quién vio? A una viuda. Pero fijaros el trato que le da a la viuda, no como los otros que iban a sacarle las entrañas. El Señor Jesús les va a dar un trato diferente. Dice, y vio una viuda necesitada que echaba allí 2 blancas. Bueno, al Señor Jesús va a hablar no de la cantidad, sino va a hablar de la decisión, la actitud, más que de la cantidad. Pero algo llamó la atención. No se nos dice cómo descubrió que era una vida, a lo mejor por sus atuendos, no lo sabemos. De todas maneras, aunque hubiese ido vestida de otra manera, al Señor no le hace falta nada de esto externo, porque el Señor conoce cada corazón, conoce el tuyo y conoce el mío, y sabe tus sentimientos y sabe los míos, nos conoce perfectamente. Pero el Señor Jesús, estando sentado en el templo, vio algo. No se fijó en los ricos. Vio a una mujer viuda, como la otra, que echó 2 blancas. Yo no sé cómo lo haría. Posiblemente las campanas, la forma de trompeta era de metal y las blancas eran las 2 monedas de menos valor que había en aquella época. 1 céntimo o 2 céntimos de euro. Lo que menos vale, pero para ella valía mucho porque era su sustento. Era su sustento. No tenía nada posiblemente para ese día o para los siguientes días. Lo que tenía lo dio para Dios. Esa era la actitud. Lo que tenía lo dio para Dios. Ella podía haber dicho, bueno, uno para ti y otro para mí. Era lo justo, ¿verdad? Humanamente podía haber sido justo, pero no. Ella dijo, porque dependía de Dios, una mujer viuda, ¿qué hacía? ¿Se quedó en su casa? No. Dice que subía al templo a dar gracias a Dios. Todavía tenía actividad para con Dios. Subía al templo y echó 2 blancas. El Señor posiblemente oyó esas monedas caer. Por el ruido pudo detectar, o porque lo sabía, porque él conocía perfectamente, pero sabía que eran las 2 monedas más insignificantes que había en aquella época, pero de máximo valor para ella. Y yo pregunto, ¿qué le estamos dando al Señor Jesús? No estoy hablando ya de la ofrenda, del dinero, sino de nuestra vida. Estamos diciéndole al Señor, 1 para ti, 1 para mí, 1 para ti, 3 para mí.
o lo que tenemos lo estamos dando para el servicio y para que el Señor haga su voluntad para con nosotros. Cuidado con esto porque estamos en un mundo egocéntrico, en el cual la sociedad nos está inculcando los valores: sé tú mismo, sé sincero con tú mismo. Lo demás no importa. Tienes que ser tú mismo y sincero contigo mismo y con tus sentimientos. Esto es la mentalidad del mundo, pero no es la mentalidad de Dios, ni la que deja en su Biblia. Cuidado con esto. Yo no voy a retar nada más que decir solamente qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué le estás dando a Dios o qué le estoy dando yo a Dios? De lo que me sobra, el 50%, o le estoy dando todo para que Él pueda obrar. Dice que allí, dice, esa viuda necesitada, dice que era una viuda muy pobre. Cuando la Biblia dice que era muy pobre, es que era muy pobre. No un poco pobre, muy pobre. Dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. No es la cantidad, sino la actitud que se toma. Porque todos estos echaron de las ofrendas, de lo que les sobraba. A mí me pasa. Bueno, yo voy a decir una cosa que a mí me pasa, porque muchas veces cuando nos subimos aquí, no quiero ponerme el traje de fariseo, de inmune, de que a mí no me pasa esto, pero a mí me pasa. Intento que no, porque es una lucha, y es posiblemente a lo mejor mi debilidad. A lo mejor no tenía que decirlo, pero tengo que decirlo para que esto lo veáis. Una de las luchas que tengo es intentar, lo primero que hago por la mañana es dedicar un tiempo a primera hora o en un momento determinado, a primera hora de la mañana, dedicar un tiempo para el Señor, para orar con Él, para leer con Él, leer, no estudiar, leer y esperar que el Señor me guíe. Y esperar que el Señor me guíe. Pero la lucha que muchas veces pasa, que me enredo y llega el mediodía, me tengo que ir, tengo que comer y cuando me doy cuenta me tengo que poner a las 7 de la tarde porque no he hecho lo que he hecho a las 8 o las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana. Y no me gusta, es una sensación que no me gusta porque he dicho: no, Señor, es que esto parece, delante del Señor digo: Señor, es que esto parece que te estoy dando las obras e intento darle lo mejor. ¿Y lo mejor que es? Dedicarle el día, dedicarle tu tiempo al Señor. Y esto requiere disciplina. Para mí es una debilidad. Bueno, más vale aunque sea luego a la hora de la tarde hacerlo. Lo peor sería no hacerlo durante todo el día. Eso sería peor todavía. Dice: porque todos estos echaron de la ofrenda de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenían. Mientras algunos les hablaba acerca del templo, como estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: de estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Versículo 5. Entramos en otro tema. Quiero explicar esto bien, porque no vamos a verlo todo, pero en otra ocasión seguiremos hablando de ello. Es un discurso profético, lo que el Señor Jesús le va a decir ahora a sus discípulos. Pero es el discurso profético desde una perspectiva diferente a la que emplea Mateo y Marcos. ¿Por qué? Porque Lucas se va a centrar más en la destrucción del templo. Ya sabéis que la profecía tiene dos alcances: una futuro cercano y otra futuro lejano. Esta es la definición de la profecía. Y Lucas se va a centrar más en lo cercano, en lo que va a ocurrir unos años más tarde. Futuro, pero más cercano. Mateo y Marcos, mismo mensaje, ampliado, pero se va a centrar más en ¿qué? En el reino venidero del Señor Jesús, futuro, más allá todavía. Aunque Lucas va a darnos unas pinceladas de ello, no se va a centrar tanto en lo futuro escatológico, que todavía no ha ocurrido, sino en lo que va a ocurrir unos 30 años más adelante. 30 años más adelante. ¿Y qué ocurrió literalmente? Lo que allí Lucas está redactando, que todavía no había ocurrido, ocurrió literalmente. Por lo cual nos quiere decir que lo que queda por cumplir se va a cumplir de la misma manera. Sí es cierto que Lucas va a dar algunas cosas, algunas pinceladas que son características y acontecimientos similares a lo que van a ocurrir en aquel tiempo, lo que se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación.
Es cierto que va a haber señales que son parecidas, pero no de la magnitud de lo que va a ocurrir en aquel tiempo. A lo mejor esto es un poco lioso, pero bueno, se irá desgranando. Dice, mientras algunos hablaban acerca del templo, cómo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, bueno, si vais a Juan capítulo 2, versículo 20, allí nos dice el tiempo en el cual se tardó en construir el templo. Pero quiero explicar esto. ¿Qué ocurría con el templo? En la historia del pueblo de Israel hubo 3 templos. 3. Aquellos que hemos leído la Biblia o que la leemos, creo que debemos saber. Estaba el primer templo, que fue el construido por Salomón. Dios dio los planos a David, pero David no construyó el templo, los construyó su hijo Salomón, según los planos que Dios había dado a David. Y construyó aquel templo majestuoso. Era el buque insignia del pueblo de Israel. ¿Por qué era el templo? Porque era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y el pueblo tenía esa referencia. Pero ¿qué ocurrió? Por causa de la rebeldía del pueblo de Israel, llegaron los babilonios. ¿Y qué ocurrió allí? Dice que el rey Nabucodonosor destruyó el templo majestuoso de Salomón. Lo destruyó. Cientos de años más adelante, después de pasar 70 años en el exilio, el pueblo de Israel se le permitió volver. La historia de Esdras y de Nehemías, unos construyeron la muralla, otros construyeron el templo. En el tiempo de aquel tiempo de Zorobabel, que aparece en Esdras y Nehemías, se volvió a ir el pueblo a Jerusalén y volvió a reedificar, ya estaban algunas de las murallas hechas, el templo en sí. Porque era el lugar de adoración. Fijaros, dice Esdras, en aquel pasaje de Esdras, dice que cuando tuvo la obra terminada, los ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón se pusieron a llorar. ¿Y por qué lloraron en aquella época? Lloraron porque el templo era más pequeño, no era tan majestuoso como el de Salomón. Segundo templo. Pero este templo también fue destruido en el periodo intertestamentario, en el tiempo que entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo. Ahí pasaron unos siglos y este templo, por medio de las guerras de los macabeos, libros que no están en la Biblia, pero podéis verlo en la historia, y hay otro también, el Antíoco Epífanes, que fue el rey de Asiria. Hubo muchas guerras y todas esas guerras eran conquistar Jerusalén. Y nuevamente el templo fue destruido en tiempo de Antíoco Epífanes con estas guerras. Fue destruido también. Dice la historia, dice Eusebio, Josefo y todos los historiadores, dicen que incluso Antíoco Epífanes se atrevió a sacrificar un cerdo en el templo y la sangre del cerdo la roció en el altar y en los libros más sagrados. Dice la historia. Aquel templo desapareció. No había nada. Pasamos ya más al Nuevo Testamento y Herodes el Grande, el de las matanzas de los niños cuando nació Jesús. Este hombre durante 40 años aproximadamente tuvo la conciencia de decir voy a levantar de nuevo el templo y lo hizo mucho más grande que el de Salomón, mucho más vistoso que el de Salomón, tanto a lo ancho como a lo alto, hasta tal punto que lo adornó de oro, todo el oro que se podía, de mármol blanco extraído de las canteras, piedras de 13 metros por 2 metros, algo majestuoso, algo que se podía divisar a mucha distancia. Mucho oro en las fachadas. Dice también Eusebio que esas ofrendas votivas que hemos leído aquí, el templo estaba adornado de ofrendas votivas. Dice que incluso que esas ofrendas eran racimos de uvas puestos en las paredes del templo y esos racimos de uva eran tan grandes como hombres. Era el buque insignia del pueblo de Israel. Hasta tal punto que dice también Mateo que estaba prohibido jurar en vano por el templo. El templo era el lugar de idolatría del pueblo, porque Dios no estaba allí, estaba muy lejos. Y aquí Herodes, el grande, el de la matanza de los niños, reconstruyó este majestuoso templo, mayor que el de Salomón, en dimensiones, más majestuoso que el de Salomón el primero. Y todo el pueblo de Israel estaba orgulloso. Y fijaros la historia. Y unos, Marcos, Mateo dice que eran algunos de sus discípulos, y Marcos da el nombre de Santiago, Juan y Pedro.
Algunos de sus discípulos le preguntaron, cuando salieron de Jerusalén del templo, dijeron, mira, iban dirección al Monte de los Olivos, donde ya Mateo allí pudo redactar el sermón profético, no este, lo que hemos hablado, las diferencias. Y allí el Señor Jesús le dice, mirad, dice, ¿no estamos orgullosos? Jesús, ¿no estás orgulloso de ver el templo? Fíjate qué templo más majestuoso tenemos. Y el Señor Jesús les tiene que decir, estáis equivocados. Fijaros, dice, en cuanto a estas cosas, me gusta esta frase, porque para el Señor Jesús ese templo majestuoso son cosas. Para ti pueden ser muy importantes, pero para el Señor Jesús son cosas. Para ti puede haber en tu vida cosas muy importantes, pero realmente son cosas que vas a tener que dejar, que no van a perdurar por muy majestuosas que sean. Muchas cosas puedes tener en tu vida, pero son cosas. No es Dios, no es Jesús. Dice, en cuanto a estas cosas, no va a quedar piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Voy a hacer un adelanto y termino. Dice, le preguntaron, versículo 7, diciendo, maestro, ¿cuándo sucederán pues estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando esto está a punto de ocurrir o ocurran estas cosas? Bueno, leído así puede ser curiosidad. Claro, ¿a quién no le gustaría saber? Porque los creyentes no nos hace falta ir a nadie que nos diga el futuro, porque lo conocemos lo que va a ocurrir. Si leemos la Biblia sabemos lo que le va a ocurrir a este mundo y lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí los discípulos dice, oye, Señor, dice, ¿y cuándo van a ocurrir estas cosas? Pero no lo hacen por curiosidad, aunque conocer el futuro nos da cierta curiosidad de saberlo, sino la intención de esta pregunta es, dinos cuándo va a ser estas cosas para estar preparados. Fijaros la diferencia de entender la pregunta de una manera o de otra. No fue por curiosidad, sino para prepararse. Por eso luego más adelante le lanza la parábola de la higuera, que ya veremos en su momento. Tú conoces el futuro. Conoces de que si el Señor no te llama, el Señor va a venir. Porque lo dice también más adelante. Y verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Y el Señor Jesús vendrá. Porque si el Señor Jesús hubiese ido y no hubiese dejado estos acontecimientos, futuro cercano y futuro lejano, estaríamos huérfanos de saber qué iba a ocurrir con nosotros el día de mañana. Dice, mirar, no os preocupéis. Estas cosas van a pasar. Dice, pero dinos algo para estar preparados. Y yo no sé si esta es tu mentalidad en cuanto a las cosas del Señor. Si tú muchas veces lees estas cosas de profecía por curiosidad o las lees realmente para prepararte. Porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si no viene, el Señor te puede llamar en cualquier momento. Y muchas veces los creyentes, yo en primer lugar, a lo mejor no vivimos preparados para este momento. Vivimos preparados para otras cosas, para ver lo que vamos a hacer mañana, pasado y la semana que viene, proyectos, pero no vivimos preparados para lo que vamos a hacer, para esperar al Señor Jesús y estar preparados para cuando Él nos llame en su presencia. Pero aquí los discípulos le preguntan esto, dinos estas cosas para prepararnos. Y le dice, mirad que no seáis engañados. Primera cosa que le dice. ¿Vais a ser engañados? Esto ocurrió en la época que estamos hablando de los apóstoles, hasta antes de la destrucción del templo, en el año 70. Aquí estamos hablando en el año 35, 33, 32 más o menos. 33 años y medio, 34, como queráis. Un poquito antes, unos días antes de la muerte del Señor Jesús. Y dice, mirar que no seáis engañados. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Uno de los problemas y uno de los sofocos que tuvo que apagar el pueblo del Imperio Romano fue esto. Fue porque muchos se levantaban en contra del Imperio Romano como libertadores, como Mesías. Y el Imperio Romano tuvo que coger a esta gente y matarla y crucificarla. Porque los romanos crucificaban a esta gente. No, ahí no se andaban con cárcel y nada. El que cometía un homicidio o era un rebelde, en el camino crucificado. Dice, porque muchos vendrán diciendo, yo soy en mi nombre, yo soy el Mesías, segunda cosa. Diciendo, yo soy.
yo sois es el nombre de Dios, y el tiempo está cerca. No vayáis en por de ellos. Y vais a oír de guerras, de revueltas, de hambres. No os alarméis. Tercera cosa. ¿Por qué? Porque ha de acontecer estas cosas primero. Dice, pero el fin no será inmediatamente. Ellos pensaban que si la destrucción del templo se ejecutaba, el fin del mundo había llegado. La época del Mesías se iba a instaurar. Pero como vemos, en el año 70 el templo fue destruido y esto no ocurrió. No fue el fin. Nosotros seguimos aquí. Porque hay algo todavía futuro que se tiene que cumplir. En el año 70, y con ello termino, luego veremos en otra sesión, en el año 70, el general Tito, que luego llegó a ser emperador, mandado por Nerón, sitió la ciudad de Jerusalén. Durante 6 meses la ciudad de Jerusalén fue cercada. Se le cortó todo suministro de alimentos y de agua. Dice la historia Josefo y Eusebio, que son historiadores próximos a los primeros siglos. Dice que cuando el general Tito entró en Jerusalén, lo que se encontró fue algo devastador. Mujeres habían comido a sus hijos por hambre. 600.000 personas murieron de epidemia y eran arrojadas por los muros de Jerusalén. Más de 1 millón de personas murieron en el asedio de Tito, muchos de ellos crucificados. Dice que 600 personas, alrededor de 600 personas todos los días eran crucificadas en los caminos en la entrada de Jerusalén. Dice la palabra del Señor, les dice, cuando estas cosas ocurran, huid, salid de la ciudad, salid de ahí. El que esté en la azotea baje y huya, salga al campo. Dice los historiadores que he mencionado, no se registra que ningún cristiano muriese en ese asedio. No se cuenta ningún cristiano muerto en aquel asedio, solamente del pueblo judío. ¿Por qué no murieron? Porque hicieron caso al aviso. Ellos sabían esto y huyeron antes del asedio. No bíblico, es historia, de un historiador próximo que recogió datos. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si hiciésemos caso a la palabra de Dios? ¿Lo habéis pensado en alguna ocasión? Pero claro, actuamos sabiendo más que Dios y sabiendo más que la palabra de Dios y adaptando la palabra de Dios a lo que queremos que digan. ¿Cuántas cosas evitaríamos si fuésemos a la palabra de Dios y dejásemos que Dios hablase? Hacerle caso simplemente. Esto fue tremendo lo que ocurrió. En el año 70, el general Tito entró en Jerusalén y la destruyó por completo. Lo veremos en otra sesión. Ocurrió y así fue. Y así fue. Solamente queda un pequeño muro, un pequeño muro. Estas cosas que hay en el mundo pasarán. Dice, pero mi palabra permanecerá y mis cosas permanecerán. No sé dónde tú quieres permanecer o quieres estar, pero hazle caso a la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que hacían? Era norma. Cuando una ciudad en el antiguo tiempo que estamos hablando, había una costumbre, se le decía a los ciudadanos, las ciudades amuralladas, y sobre todo los judíos, tenían una norma. Cuando Jerusalén fuese asediada, sitiada, todas las personas que vivían fuera de la ciudad tenían que entrar dentro de las murallas. Y las murallas, si eran destruidas, como fueron destruidas, el siguiente paso que tenía que dar la población es refugiarse dentro del templo. Refugiarse dentro del templo. Como quien dice, es el lugar más sagrado donde Dios nos va a proteger. Pero ¿dónde protegió Dios? Fuera, a los que salieron fuera. No los que se quedaron dentro de algo que adoraban, que estaba usurpando el lugar de Dios. Por muy sagrado que fuese. Que el Señor nos ayude y nos guarde.